Muy buenas tardes, jóvenes caficultores. Es un gusto poder saludarlos nuevamente a esta clase importante del día de hoy. Les saluda Marcos Sorto, especialista en sistemas y tecnología, Fundación Condu Café, y que hoy pues tengo la oportunidad, ¿verdad?, de acompañarles en esta clase. Algunas recomendaciones, ¿verdad? Para la clase de hoy, pues conectarse de preferencia a una computadora, alguna tablet o celular, ¿verdad? Cualquier dispositivo. Verificar la conexión de internet, ¿verdad? Para que nuestra experiencia con la clase sea la mejor, ¿verdad? Que no tengamos ninguna interrupción. Les invitamos a tener a mano, pues, una libreta para tomar nota de lo más importante, ¿verdad? Y tener a mano también las preguntas para nuestro experto del día de hoy, ¿verdad? Para poder hacerlo, ¿verdad? Y en dado caso, ¿verdad? Tengamos alguna consulta, hacerlo en orden y levantar la mano, ¿verdad? Jóvenes Caficultores es una iniciativa de Nestlé ejecutada por Fundación Condo Café a través de Plan Nescafé y en esta ocasión con nuestros aliados estratégicos de Sweets Contact. En esta tarde-noche, pues vamos a tener una clase muy importante, ¿verdad? Estamos en nuestro curso Café Exitosos en Mercados Actuales, Trazabilidad Social, y en esta tarde bajo el tema Trabajo Infantil y Trabajo Forzoso. ¿Qué es y cómo prevenirlo? Recordemos que el tema del trabajo infantil es muy importante en el tema de la debida diligencia, y nuestro expositor de esta tarde es Emerson Ulloa. Él es especialista en desarrollo transformador, ya con 14 años de experiencia laboral en ONGs, desarrollo humano, implementando programas y proyectos con énfasis en la niñez, la juventud y el liderazgo local, con enfoque derechos humanos y trabajo en asocio. Actualmente desempeña como coordinador de proyectos en una ONG de ayuda humanitaria. Así que tenemos una expertise increíble aquí con nosotros, ¿verdad? Y vamos a aprovechar esta clase. Y sin más, pues le damos el espacio a Emerson. Bueno, muy buenas tardes, Marcos, y a cada uno pues, de los jóvenes caficultores que se encuentran esta tarde. Gracias por este espacio, por esta oportunidad de poder compartir ustedes un tema que es muy importante relacionado al trabajo infantil. Y bueno, pues aquí vamos a aprender algunos conceptos, ¿verdad? Y también pues algunos mecanismos de prevención del trabajo infantil. Así que qué bueno estar acá con ustedes. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Bueno, tenemos alguna temática muy variada. En primer lugar, pues la importancia que tiene el rubro del café y por qué es importante pues, la prevención de trabajo infantil desde este rubro, la definición conceptual de lo que se conoce trabajo infantil a partir de la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, ¿verdad? UNICEF, algunos conceptos que tiene, así como el contexto histórico del trabajo infantil en Honduras y en el mundo, las peores formas de trabajo infantil, con énfasis en un trabajo forzoso, las diferencias entre trabajo infantil y la transferencia o heredad de conocimientos que podamos tener nosotros. Prácticamente, pues estos son los temas que estaríamos discutiendo, así como algunas causas y consecuencias que tiene pues el trabajo infantil para la niñez. Alguna frase de reflexión del día de hoy es que en lo único que trabajen los niños y niñas sea en sus propios sueños. Y con esto pues iniciamos este espacio del día de hoy. Vamos a hacer una exploración de los conocimientos previos, por lo que los colegas les van a estar compartiendo por acá un link o un código QR para que ustedes puedan conectarse a unas preguntas iniciales que tenemos, que pues posteriormente las vamos a estar reflexionando en el tema. Entonces, vamos a hacer esta exploración de los conocimientos previos. Y la primera pregunta nos dice, ¿el trabajo infantil es peligroso y perjudicial para el bienestar físico, emocional y moral de los niños y niñas? Ustedes pueden contestar por acá si consideran que esto es verdadero o es falso. Una segunda pregunta nos dice a nosotros por acá. Un padre de familia que lleva a su hijo mayor de 14 años de edad a realizar algunas pequeñas tareas en la finca de café o en su parcela de trabajo, ¿esto es considerado como trabajo infantil o no? ¿Qué creen ustedes? Pueden contestar verdadero o falso. Lo más importante de lo que ustedes puedan contestar acá es que mantengan esa respuesta que han dado, porque la idea es que podamos despejar esas dudas el día de hoy. Una tercera pregunta
Nos dice a nosotros, una madre de familia que no lleva a su hija a la escuela por dejarla en casa haciendo las tareas domésticas o las tareas del hogar, ¿es considerado como trabajo infantil? ¿Qué creen ustedes? ¿Que esto sea verdadero o que sea falso? Entonces, ahí pueden ustedes contestar con base a lo que ustedes creen o con base al conocimiento que ustedes puedan tener. Muy bien. Y una cuarta y última pregunta nos dice de la siguiente manera. Las tradiciones culturales arraigadas, ¿creen ustedes que son una de las causas principales de que tengamos promoción del trabajo infantil en las comunidades? Y bueno, pues ahí ustedes pueden contestar si esto ustedes creen que es falso o creen que es verdadero. ¿Cómo la cultura de una comunidad, de un sector, puede influir en que exista o no trabajo infantil? Y esas eran pues las preguntas del día de hoy. Si ustedes no lograron contestar, pues lo pueden hacer en el transcurso, pero la idea es que pues abordemos estos temas ahora mismo. Entonces, si pasamos pues a la presentación, pues ya vamos a encontrar algunos contenidos eh, específicamente del tema. Entonces, vamos a iniciar este espacio, ¿verdad? Conociendo pues algunas situaciones relacionadas a lo que es el trabajo infantil, principalmente en el rubro del café. Y esto lo vamos a ver como un problema social, porque nosotros estamos considerando que el trabajo infantil realmente es un problema social o es una problemática social que de alguna u otra manera pues está afectando la vida de los niños y de las niñas. Entonces, si miramos la siguiente lámina, vamos a ver un pequeño video de reflexión que nos da pues un panorama de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, adelante con el video. El trabajo que no forma, deforma. Alto al trabajo infantil. Muy bien, este video, pues como verán ustedes, nos hace pensar un poco de la realidad que viven los niños y niñas a diario en sus hogares. Y más adelante vamos a ver un dato que realmente pues despierta mucho nuestro interés. Es que los niños de alguna manera pues asisten a su escuela, pero eh, durante su espacio libre en su casa pues no necesariamente pasan ese tiempo libre de diversión, eh, de asociación, sino que muchos niños y niñas están sufriendo trabajo infantil dentro de sus propios hogares. Para entender el trabajo infantil es importante que podamos definir entonces quién es un niño o niño. Es decir, si estamos hablando de infantil, pues nos referimos a unas edades específicas. Y para ello, según la Convención de los Derechos de la Niñez, ¿verdad? Y UNICEF por acá nos da un contenido a nosotros, un concepto que nos ayuda a poder encontrar, digamos, una definición para niño o niña. Y es que, según la Convención de los Derechos de la Niñez, nos dice que se entiende por niño o niña a todo ser humano, pues menor de 18 años de edad, salvo que la ley considere que ya tiene una edad adulta, por ejemplo, antes de cumplir esos 18 años de edad. Pero también entendemos que nuestra legislación, ¿verdad? Pues ya hace una evocación también a eso. Y como vemos acá en el convenio 182 de las peores formas de trabajo infantil, que fue ratificado en Honduras el 28 de julio del 2001, también nos da un concepto, que justamente pues lo vamos a ver ahora. ¿Qué nos dice entonces este convenio por acá? Si pasamos a la siguiente, por favor. Este convenio nos dice que el término de niño o niña también es asignado a una persona menor de 18 años y esto pues ya lo establece de manera un poco más explícita lo que son las categorías de las peores formas de trabajo infantil. Entonces, como verán ustedes, tanto la convención como los convenios que ha firmado Honduras, en este caso a través de la Secretaría del Trabajo y de Seguridad Social, que relatan quién es un niño o una niña, para ambos, un niño o una niña, es una persona menor de 18 años de edad. Entonces, es importante que podamos tener este contenido
para poder pues realmente encontrar una definición precisa de lo que se refiere un niño o una niña. Entonces, si miramos la siguiente lámina, vamos a encontrar un tema muy importante, y es que cuando hablamos de trabajo infantil también debemos de considerar algunas situaciones que, por ejemplo, la legislación nacional en el caso de Honduras, pues reza conforme a este tema. Y es que según el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado en Honduras, nos dice que hay cierta cantidad de horas en las que los niños y niñas pueden realizar algunas acciones. Entonces, por ejemplo, nos da una descripción de 3 rangos de edad. En primer lugar, nos dice que los niños y las niñas que son menores de 14 años de edad, por ningún motivo deben de realizar acciones o actividades relacionadas con el trabajo. Y esa es una declaración. ¿Por qué razón? Porque ya el segundo criterio que nos establece a nosotros es que ya nos da un rango de niños y niñas que son mayores de 14 años, y en este caso un grupo selecto de niños de 14 a 16 años que nos dice, estos pueden trabajar o pueden realizar algún tipo de actividad, pero que esta no sea mayor a un máximo de 4 horas. Es decir, si estos niños o estas niñas que se encuentran entre los 14 y los 16 años van a hacer alguna actividad relacionada con el trabajo, esta no puede ser mayor a 4 horas, y por ningún motivo estas actividades deben de ser peligrosas para estos niños y para estas niñas. Por otro lado, miramos un último rango de edades que oscila entre los 16 años a los 18 años. Y de igual manera, entonces, esta legislación de Honduras nos dice a nosotros que los niños y las niñas pueden realizar algunas actividades dentro de la edad de 16 a 18 años, siempre y cuando estos niños y estas niñas no realicen esta actividad por más de 6 horas. Y que estas actividades, obviamente, pues no sean actividades peligrosas. Y nos da una afirmación también, o más bien una consideración amplia, que nos dice que los niños y las niñas por ningún motivo deben de realizar jornadas nocturnas. Entonces, si van a realizar algún tipo de actividades laborales, ya sea dentro de los 14 a los 16 años o de los 16 a los 18 años, estas actividades deben de realizarse durante el día y por ningún motivo deben de realizarse durante la noche. Entonces, estas consideraciones son importantes. ¿Por qué razón? Porque si ustedes recuerdan, ya la Secretaría, por ejemplo, de Trabajo y Seguridad Social en Honduras, arriba de los 14 años, incluso puede dar permiso a las empresas para que los niños y niñas realicen ciertas actividades, pero estas están reguladas por la cantidad de horas que van a trabajar y las condiciones en las que los niños y niñas van a realizar este tipo de labores. Si miramos la siguiente lámina, vamos a encontrar también algunas definiciones según la Organización Internacional del Trabajo de qué se entiende por trabajo infantil, porque hemos venido mirando que es un niño, cuántas horas este niño puede estar involucrado en una situación relacionada al trabajo o una actividad laboral, pero también la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, nos dice que el trabajo infantil es considerado como una violación de los derechos fundamentales y que de alguna manera pues este ha demostrado ser perjudicial para el desarrollo de los niños y las niñas, y que esto de alguna manera puede ocasionar a largo plazo algún tipo de daños que pueden ser físicos, que pueden ser psicológicos, y que estos daños probablemente puedan durar para toda la vida. Entonces, como verán, esta situación de trabajo infantil que nos plantea la OIT o esta definición es bastante amplia y simple y sencillamente nos dice es una violación de los derechos humanos. Y según el acuerdo, ¿verdad?, de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social en Honduras, que fue ratificado en el 2020, nos dice que el trabajo infantil va a ser considerado para Honduras como una actividad productiva o una prestación de servicios que implique, en primer lugar, la participación de personas menores de edad. ¿Quiénes son esas? Los niños y las niñas. Cualquiera que sea la condición de esta, ya puede ser una situación de asalariado, puede ser que este niño trabaje independientemente, puede ser que este niño trabaje para un familiar, puede ser que esta sea remunerada o no remunerada, pero que esta situación de alguna manera le esté imposibilitando a este niño o a esta niña el acceso, el rendimiento y la permanencia en la escuela. Entonces, aquí hay un elemento muy importante y característico del trabajo infantil, y es que las acciones que se realicen relacionadas al trabajo infantil no deben imposibilitar el acceso de los niños y niñas a la escuela, y que de alguna manera, pues, estas acciones que puedan realizarse deben de realizarse en un ambiente que no sea peligroso y que este ambiente de repente, ¿verdad?,
que no sea peligroso, pues no vaya a producir daños negativos inmediatos o a futuro, ¿verdad? Para los niños y las niñas. Entonces, esta situación que nos plantea la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, pues es un poco más amplia porque ya nos da detalles a nosotros, por ejemplo, el tema de acceso a la educación, el tema de ambientes en que se va a realizar la actividad, la situación de efectos negativos que estos puedan tener y la afectación que puede haber en el desarrollo físico y psicológico, moral o social de un niño o de una niña. Entonces, bajo estas circunstancias, vamos a ver la siguiente lámina. Por acá tenemos entonces, porque cuando hablamos de trabajo infantil, también es importante para nosotros eh, mantener alguna estadística o manejar alguna estadística de cómo está el trabajo infantil en el mundo. Y bueno, vean por acá ustedes, según el informe de la Organización Internacional del Trabajo Infantil, es decir, la OIT, un informe del 2020, y esto en conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que es UNICEF, nos habla de un número significativo de trabajo infantil en el mundo para el 2020, que pues, redonda entre los 160 millones de niños y niñas que se encuentran en trabajo infantil, de los cuales 79 millones de estos niños, es decir, un poquito menos de la mitad de estos niños y niñas, se encuentran en situaciones de trabajo infantil peligrosas, o sea, una situación complicada. Y podemos ver entonces que hay una tendencia en la lámina que está a su mano izquierda. Podemos ver una tendencia desde el 2020 que habían alrededor de 245 millones de niños y niñas en situación de trabajo infantil y que para el 2020 de alguna manera pues ha existido una tendencia a la baja con 160 millones de niños y niñas. Sin embargo, pueden ver ustedes la gráfica del 2016 que nos presenta a nosotros que en el 2016 teníamos 151 millones de niños y niñas, pero que en el 2020 este incrementa a 160 millones de niños y niñas. O sea, es decir, un porcentaje de alrededor de 9 millones de niños y niñas en lo que va de un lapso de 5 años. Y la lámina que ustedes tienen a la derecha, aquí podemos ver por rango de edades. Por ejemplo, tenemos que los niños de 5 a 11 años y nos da pues una perspectiva de niños y de niñas y de un total, tenemos que hay un total de 9.7 niños y niñas de las edades de 5 a 11 años que están involucrados en trabajo infantil y con una mayor proporción en los niños. También miramos que de las edades de los 12 a los 14 años tenemos una tendencia del 9.3% de niños y niñas que están en situaciones de trabajo infantil, de los cuales los niños, ¿verdad? Varones tienen pues la cantidad superior con un 11.0%. Y de 15 a 17 años hay una tendencia también de un 9.5 niños y niñas involucrados en situaciones de trabajo infantil, con una tendencia de que los niños, con un 12.2%, son más propensos pues al trabajo infantil que las niñas. Y si miramos en la segunda lámina, esta nos da una perspectiva mucho mayor y mejor, ¿verdad? De esta lámina general que estamos mirando. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, por favor. En esta lámina, por ejemplo, podemos ver nosotros, y esto lo vemos por rubro, esto es muy importante, porque en el sector agrícola, como verán ustedes, tiene el 70% de la mano de obra infantil, es decir, en el sector agrícola se puede, de alguna manera, identificar o mapear la mayor cantidad de niños y niñas en situación de trabajo infantil. Y miramos que en servicios, por ejemplo, varios, tenemos un 19.7% y que en la industria tenemos un 10.3%. En la lámina anterior, ustedes pueden ver acá que la mayoría de estos niños y niñas en situaciones de trabajo infantil trabajan en su propia familia. Y este dato lo dejé por último para que a ustedes pues no se les vaya a olvidar. Donde tenemos el mayor porcentaje de niños y niñas trabajando es en sus hogares. El 72.1% de niños y niñas trabaja en sus propios hogares, según este informe que nos da la OIT, o la Organización Internacional del Trabajo, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que es UNICEF. Entonces, este es un tema muy delicado, porque estos niños no están trabajando afuera, no están trabajando fuera de la casa, lo están haciendo dentro de sus hogares. Eso es un tema muy peligroso. Pero también podemos ver otra situación importantísima, y es que la crisis del COVID-19, de alguna manera, pues ha
impactado negativamente el tema del trabajo infantil en el mundo y ha disparado las cifras de trabajo infantil. Entonces, se cree, según un informe, que a finales del 2022 probablemente nosotros hubiésemos aumentado al menos en unos 8.9% millones de niños y niñas. Entonces ya no estaríamos hablando en el 2022 de 160 millones, estaríamos hablando de casi 170 millones. Y hay una tendencia que para el 2024, es decir, para este año, a nivel mundial pueda registrarse alrededor de 179 millones de niños y niñas. Entonces, ¿qué ha pasado? Que bueno, en efecto, el fenómeno de la pandemia pues ha provocado un impacto negativo en la situación del trabajo infantil y esto pues tenemos la exposición de los niños y de las niñas. Solo rescato que en el sector agrícola encontramos el rubro del café y es seguro que muchos de estos niños y niñas que tenemos en estas cifras acá pues están realizando algún tipo de trabajo infantil en el rubro del café. Si miramos la siguiente lámina, acá podemos encontrar una perspectiva ya de nuestro país, Honduras, en este caso, porque lo que hemos venido viendo, pues lo hemos venido viendo a nivel mundial y son cifras importantes. Pero en el 2023, el Instituto Nacional de Estadística en Honduras, en conjunto con ONGs, llevaron a cabo una encuesta nacional de trabajo infantil en el 2021, que es la primera encuesta realmente que se levanta en Honduras, porque anteriormente lo que hacía el INE o el Instituto Nacional de Estadística es que dentro de sus componentes que tenía de encuesta, eh, ampliaba, digamos, el tema de trabajo infantil, pero en este caso, intencionalmente, el 2023 se levantó una encuesta que representan los 18 departamentos de Honduras, o sea, es decir, es un número relevante porque tenemos una representación donde nos dice que a nivel nacional 21.8% de niños y niñas se encuentran en una situación de trabajo infantil y que esto pues están considerados al menos 2.5 millones de niños y de niñas. Lo podemos ver de diferentes áreas. Por ejemplo, en el área urbana, un 13%, que es un poco más de 1 millón de niños y niñas, 1.34 millones, y en el área rural, 1.3 con 84 millones, es decir, un 29% de niños y niñas que tenemos en el área rural, un poco diferente de lo que tenemos en el área urbana. ¿Dónde tenemos más trabajo infantil? Pues en el área rural, según esta encuesta. De igual manera, como verán ustedes, el sexo masculino representa la mayor cantidad de trabajo infantil en Honduras, con un 29%, y para el sexo femenino, pues solo representa un 14.6%. Entonces, la estadística realmente es una estadística que hay que ponerle mucha atención y es importante pues, que ustedes como jóvenes caficultores puedan manejar esta información para que vean lo que está ocurriendo en su entorno. Si le damos a la siguiente lámina, por favor. Acá entonces vamos a hablar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de trabajo infantil por su naturaleza y por sus condiciones. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, vamos a encontrar que hay alguna diferencia cuando hablamos de trabajo infantil por naturaleza, pero también cuando hablamos de trabajo infantil por condiciones. Pero antes de eso es importante, ¿verdad?, resaltar que en el manual de implementación del listado de trabajos peligrosos y que este fue ratificado en Honduras por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social en el 2022, nos narra las peores formas de trabajo infantil en las que los niños y niñas se pueden ver involucrados. Y aquí tenemos pues estas 5 peores formas de trabajo infantil en las que los niños se pueden ver visto involucrados. En primer lugar, vamos a decir que las peores formas de trabajo infantil son todas aquellas formas de esclavitud o las prácticas parecidas a la esclavitud, ¿verdad? En las que los niños y niñas se ven involucrados. También vamos a decir que pues, vamos a verlo como peores formas de trabajo infantil cuando niños y niñas están involucrados en la venta y en la trata de niños, por ejemplo. O sea, tenemos venta y trata de niños. Niños, por ejemplo, para explotación de sus órganos, pero también niños explotados sexualmente, por ejemplo, o en situaciones de revistas pornográficas, por ejemplo. Entonces, este tipo de situaciones son las peores formas en las que los niños y niñas se pueden ver involucrados. Y obviamente, pues tiene penalizaciones por parte de la legislación. También cuando un niño o una niña la tenemos en una condición de siervo. No sé si ustedes en algún momento, espero que no, la verdad, hayan visto que en su comunidad, en la familia, hay un niño o una niña que pareciera que fuera un esclavo, que fuera un niño que todo el mundo pues trata de
recibir algún tipo de beneficio de este niño o esta niña y está viendo o está siendo visto como un siervo del hogar, por ejemplo. También niños y niñas que se encuentran involucrados para el reclutamiento, la prostitución, material pornográfico, actividades ilícitas, etcétera. Esos niños también están en una situación de peores formas de trabajo infantil, según el manual de implementación de los listados más peligrosos en los que pueden ver involucrados los niños y las niñas, así como aquellos trabajos que por su condición o por su naturaleza pongan pues en peligro la salud o la integridad de los niños y de las niñas. Y, por ejemplo, para efectos de poner un ejemplo con este tema de condición y naturaleza, es que hay trabajos, por ejemplo, como el café, que no son trabajos peligrosos por su naturaleza, sino que por su condición. Porque, por ejemplo, cortar el café no es peligroso para un niño, pero en la condición en que el niño puede realizar esta actividad es la que lo convierte como una situación peligrosa en la que el niño o niña puede ver involucrada su integridad o su salud. Entonces, así vamos a comprender. Pero hay otros trabajos, por ejemplo, que van a ser peligrosos ya por su condición. Por ejemplo, pegar pesticidas, químicos, por ejemplo, que sabemos que hay niños involucrados en esas actividades. Entonces, esa ya por una condición es una actividad peligrosa en la que no debe involucrarse un niño o una niña. Y el trabajo infantil pues, peligroso lo vamos a conocer un poco más acá por condiciones. Por ejemplo, el convenio 182 nos dice que un trabajo peligroso por condiciones es una actividad laboral que involucra la participación de personas menores de 18 años, que aun cuando no sea peligroso por sus características particulares, sí lo es por el contexto en el que se realiza. Y era justamente pues lo que yo les mostraba. Que cortar café no es una actividad peligrosa por su naturaleza, ¿verdad? Sino que por las condiciones en las que puede cortarse el café y que esto puede implicar una situación de riesgo para un niño o para una niña. Y bueno, un trabajo infantil pues peligroso por su naturaleza es aquella actividad laboral que se realiza y que nosotros ya sabemos que solo realizar esa actividad ya es peligrosa, como el ejemplo que les ponía de los químicos. Solo hacer esa actividad, por ejemplo, ya ponen en riesgo a los niños y las niñas. Y sabemos nosotros qué ocurre, por ejemplo, en el sector agrícola, niños que van a ayudar a sus padres a fumigar gramosón, por ejemplo, a regar algún tipo de veneno a las plantas, por ejemplo, pesticidas, y este tipo de cosas. Entonces, eso ya es una actividad peligrosa que los niños y niñas no deberían de estar realizando. Entonces, esto para que entendamos cómo puede ser el trabajo infantil por condiciones, pero también por su naturaleza. Entonces, eh, si le damos a la siguiente lámina, por favor. Si avanzamos con la siguiente lámina, vamos a ver un pequeño video ¿Ya está listo, donde Vicente? nos relata que el colegio debe de ser la prioridad de los niños. Adelante. Pero el colegio comienza después. ¿Por qué me levantaste tan temprano? Vicente, ya eres hombre, eres mayor, tienes 13 años y debes ayudar en la casa. Pero el colegio... Ay, las cosas, Vicente, no están bien. Te veo en casa y me preocupa. Tienes que venir a la chacra a ayudarnos. Y es hora que sepas del trabajo que todos hacíamos desde que teníamos tu edad. Pero ¿y el colegio? ¿Y mis tareas? Pero lo puedes hacer más tarde, cuando ayudas a tus hermanos. Ahora todos tenemos que poner el hombro, Vicente. ¿Esto va a ser para siempre? No lo sé, Vicente. Bueno, ahora apúrate, que ya no tenemos tiempo. Ya, coge esa lámpara y vámonos. Pero iba a ir a jugar con el vecino. ¿Más tarde podré? No, Vicente. Ya estás grande para eso. Ya. Agarra esa lámpara y vámonos. En el Perú casi la mitad de los niños del campo trabajamos, sobre todo en la agricultura y la ganadería. Y con la pandemia ese número ha aumentado muchísimo más. Además de estudiar y trabajar, nos hacen responsables de preparar las comidas y de cuidar a nuestros hermanitos. Es trabajo infantil cuando la actividad económica limita la posibilidad de alcanzar nuestro potencial, afecta nuestro derecho a la educación o pone en riesgo nuestra salud o bienestar físico y mental. Y leemos un mejor futuro, ahora más que nunca que el cole sea la prioridad.
Muy bien, entonces en este corto video pues podemos ver realmente que la prioridad de un niño o una niña debe de ser la educación, pero sabemos que dentro de los hogares existen actividades laborales a las que se dedican los padres de familia que de alguna u otra forma pues involucran a estos niños y a estas niñas. Antes de pasar a la siguiente lámina, solo me gustaría saber si tenemos alguna consulta o algún comentario dentro del chat que se pudiera pues abordar ahora, o si no pues avanzaría con la presentación. Muy bien. Dentro del convenio número 29 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo infantil y trabajo forzoso, que fue ratificado en 1930, designa que todo trabajo o servicio que es exigido a un individuo X, pero en este caso estamos hablando de los niños y niñas, bajo la amenaza de una pena cualquiera y para la cual el individuo no se ofrece voluntariamente, pues es considerado como un trabajo forzoso. Es decir, todas aquellas actividades o acciones que los niños y las niñas hacen en contra de su voluntad. ¿Qué ejemplos podemos tener entonces de lo que es el trabajo forzoso? En primer lugar, la explotación en la agricultura. Muchos niños y niñas asisten a actividades relacionadas con la agricultura, pero en contra de su voluntad. Por ejemplo, los padres los llevan a trabajar y los niños no quieren ir. Entonces, cuando un padre obliga a un hijo o a una hija a hacer una actividad que este niño o esta niña no quiere hacerla, entonces esto es considerado como trabajo forzoso porque está haciendo en contra de su voluntad. Entonces tenemos un ejemplo, la agricultura, por ejemplo, el trabajo en la recolección de desechos. ¿Cuántos niños y niñas nosotros miramos en las calles, por ejemplo, juntando latas, juntando botes? Y nosotros le decimos, ¿para qué? No, es que mi papá lo vende y nos manda a nosotros a recoger esto. Y quizás al niño no le gusta porque de alguna manera siente que eso también está denigrando su imagen como niño o como niña, porque puede recibir algún tipo de discriminación por otros niños y niñas y decir, tú andas juntando lata, mira lo que te dedicas, mira que es lo otro. Entonces, eso puede generar algún tipo, digamos, de situación emocional para este niño o esta niña y que puede dar como resultado una baja autoestima. Entonces, estas actividades de recolección, por ejemplo, que realizan muy a menudo los niños y niñas, las podemos ver involucrados como un trabajo forzoso. También el trabajo en la construcción. ¿Cuántos niños y niñas hemos visto trabajando en la construcción? ¿Verdad? Que están batiendo mezcla, que están alando arena, que están alando bloques, ladrillos, adobe, etcétera. Entonces, estos niños quizás no lo están haciendo bajo su querer hacerlo, sino que están siendo obligados y eso es lo que nosotros conocemos entonces como trabajo forzoso. También tenemos la explotación minera artesanal, probablemente no se da muy comúnmente en Honduras, pero sí tenemos zonas, por ejemplo, en el municipio del Corpus, acá en Choluteca, que tenemos zonas artesanales que se dedican a la minería y perfectamente pues, podemos ver niños y niñas que salen después de su horario de clase y que van a ayudar a sus padres a trabajar este tema. Y las ventas ambulantes, ¿cuántos niños y niñas? Yo creo que esto es como lo que más miramos ahora en las grandes ciudades, que se está dando más, ¿verdad? Es un fenómeno que miramos niños, por ejemplo, lavando vidrios de los vehículos, miramos niños haciendo algún tipo de actividades en los semáforos para recaudar dinero, miramos niños, por ejemplo, vendiendo dulces, confites en las calles, por ejemplo, pero la situación no es que sea, digamos, peligroso vender, sino la condición en la que se da un accidente de tránsito, por ejemplo, un rapto, por ejemplo, para el trato de personas, venta de órganos, por ejemplo, el tema de abuso puede estar también ahí implícito en esa situación. Entonces, esas condiciones y ese contexto, digamos, en los que los niños realizan algunas actividades suelen ser en muchas ocasiones situaciones peligrosas y que son perjudiciales para la vida de los niños y de las niñas. Entonces, no es que vender sea malo, por ejemplo, pero muchas veces estos niños andan solos en la calle y andan expuestos. Entonces, esa exposición es la que le permite a los niños y niñas, digamos, estar en una situación de peligro. Ir tal vez a ayudar al padre en la agricultura no sea lo malo, sino que muchas veces estos niños lo hacen solos, por ejemplo, y en el camino pueden encontrar algún tipo de peligro, por ejemplo, lo muerde un animal, son abusados sexualmente, por ejemplo, son vulnerados sus derechos, etcétera. Entonces, estas situaciones son las que debemos de cuidar nosotros cuando los niños y las niñas no quieren realizar una actividad. Y a eso, realizar una actividad en contra de su voluntad, es lo que considera entonces este convenio número 29 de la Organización Internacional del Trabajo como un trabajo forzoso. Acciones que los niños y niñas hacen
en contra de su voluntad. Si miramos la siguiente lámina, por favor, vamos a encontrar entonces que existe una diferencia entre lo que nosotros podemos considerar como trabajo infantil y como transferencia de conocimiento, porque no todo lo que realizan los niños y las niñas en sus casas, en sus hogares, con sus padres, es trabajo infantil. Vamos a conocer justamente ahora qué podemos considerar como trabajo infantil, bajo qué características, pero qué también es considerado como transferencia de conocimiento para un relevo generacional que debe de existir, ¿verdad? Y cuáles son esos criterios que permiten identificar qué es trabajo infantil y qué no es trabajo infantil. Entonces, si miramos la siguiente lámina, por ejemplo, vamos a encontrar estas diferencias de la siguiente forma. Por un lado, a su mano izquierda van a encontrar lo que es trabajo infantil. En primer lugar, una característica para considerar nosotros qué es trabajo infantil es aquella actividad que limite el acceso a la educación. Entonces, un punto es que los niños no están asistiendo a su educación, no están rindiendo sus estudios, que están realizando actividades relacionadas al trabajo infantil. Ese es un indicador, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estos niños no están asistiendo a la escuela, estos niños no están rindiendo en sus estudios, estos niños no están matriculados en la escuela por realizar algunas actividades. Entonces, eso está limitando el acceso a su educación y lo considera, según la legislación, como trabajo infantil. ¿Qué otra situación? Bueno, también podemos hablar de las actividades que los niños y las niñas realizan mayores de 14 años que estos atenten contra su integridad o contra su seguridad. Usted decir, bueno, pero es que mi hijo, según la legislación, arriba de 14 años puede trabajar hasta 4 horas. Sí, pero bajo ciertas condiciones. Si esa condición o actividad en la que el niño o niña se va a involucrar le implica una situación de peligro o le implica una situación en su integridad, entonces eso es considerado como trabajo infantil. Porque tenemos que entender algo, es que tiene que ver con las condiciones en las que se realizan las acciones. Tiene que ver con las condiciones en las que el niño o niña está haciendo sus acciones o trabajos, por ejemplo, por así decirlo, ya que sea estos remunerados o no remunerados. Y tenemos una tercera característica y es que actividades en niños y niñas menores de 14 años pueden ser consideradas fácilmente como trabajo infantil. ¿Por qué razón? Porque según la legislación, y se recuerdan, lo miramos al inicio, nos decía que las actividades que los niños y niñas realizan menores de 14 años, es decir, niños y niñas que realizan actividades menores de 14 años, pueden ser consideradas fácilmente como trabajo infantil, porque no tienen la suficiente maduración para poder entender que están haciendo una actividad, por ejemplo, para su beneficio. Pero sí existe la posibilidad de que se puedan hacer algunas actividades arriba de los 14 años bajo ciertos criterios que en primer lugar miramos cuántas eran las horas que iban a hacer y lo otro es que esa situación no le vaya a generar una implicación pues más a futuro. Entonces, esas tres características nos pueden dar a nosotros un panorama para poder identificar si es trabajo infantil o no es trabajo infantil. Entonces, si vemos estas primeras tres características, el limitado acceso a la educación, actividades que atenten contra la integridad de los niños y niñas, y niños que estén trabajando menores de 14 años, pueden ser consideradas como trabajo infantil. Ahora bien, ¿qué no es trabajo infantil según la legislación? En primer lugar, una actividad del hogar de niños y niñas mayores de 14 años, que esta está siendo monitoreada por los padres y madres de familia. No es que los niños no van a hacer nada, por supuesto, los niños tienen derechos, pero también tienen algunos deberes. Por ejemplo, arreglar su cama, barrer su cuarto, ordenar su cuarto, lavar su plato, por ejemplo. Esas son actividades que perfectamente pueden hacer. Un niño mayor de 14 años, por ejemplo, puede ir con su padre a ayudarle a algunas tareas del hogar. Puede ir a traer leña con su padre. Lo que no debería hacer un padre es mandar a su hijo con un hacha o con un machete a traer leña solo, por ejemplo, porque eso ya puede implicar una actividad o una situación de peligro para este niño o esta niña. Entonces, en primer lugar es la vigilancia, que haya un padre, que haya un tutor, que haya un cuidador que esté realmente cerca de este niño o esta niña cuando esté realizando esta actividad. Eso por un lado. Entonces, las actividades del hogar no las debemos de ver nosotros, ¿verdad? Como condiciones de trabajo infantil, cuando estos niños y niñas sean mayores de 14 años, respetando los tiempos y también que esta actividad no sea peligrosa para los niños y para las niñas. Lo otro es que las labores que no atentan contra la integridad y la seguridad de los niños
no los vamos a considerar entonces como trabajo infantil. Si esta actividad que está realizando nosotros consideramos que no atenta, por ejemplo, contra la integridad, la salud física, emocional del niño y la niña, entonces no es trabajo infantil. Y más si este niño o esta niña pues tiene arriba de los 14 años, porque si se recuerdan, la legislación nos dice que menores de 14 años no deberían de hacer algún tipo de labores relacionadas al trabajo infantil. Y por último, una actividad de niños y niñas de 14 años que no limita su acceso a la educación. Entonces, estos niños y niñas, por ejemplo, en la mañana van a la escuela y en la tarde se involucran en una actividad con los padres y madres de familia. Si estos niños tienen arriba de 14 años, no hay ningún problema y la legislación dice, no hay problema porque esta es una transferencia de conocimiento. Entonces el padre, la madre perfectamente puede llevar a su hijo a su negocio, puede llevar a su hijo a su trabajo de campo, pero este tiene que ser monitoreado. Entonces el niño trabaja un rato, ayuda un poco al padre, el padre le enseña cómo hacerlo, eso es bueno. Pero el padre tiene que estar monitoreando y cuidando, por ejemplo, de que esos trabajos no sean peligrosos. Les voy a poner un ejemplo. Yo ayudé a mi padre, por ejemplo, cuando tenía más o menos 16 años de edad con este trabajo de la agricultura. Y cuando mi papá, por ejemplo, iba a regar algún tipo de pesticidas, insecticidas a la ¿cómo se llama? A las hortalizas, por ejemplo, a mí lo que me decía era, bueno, ayúdeme a usted a alar el agua, ¿verdad? Y yo me voy a encargar de esta otra actividad. Entonces, él siempre era cuidadoso en ese aspecto. Y yo sé que así muchos padres pues pueden tener esos cuidados con sus hijos y esas hijas. Entonces, esos elementos son importantes que no los perdamos de vista nosotros, que muchos de estos son transferencias de conocimiento, pero que tenemos que tener claro este marco conceptual que ya nos da pues la legislación. Si pasamos a la siguiente lámina. Emerson, antes de pasar a la Sí, siguiente lámina, adelante, Kevin. tenemos una pregunta en el chat que nos dice, ¿cómo se considera si en la escuela los niños trabajan en huertos escolares? ¿Dentro de qué manera? ¿Si es trabajo infantil o no es trabajo infantil solo? Okay. Gracias, Kevin. Bueno, generalmente dentro del centro educativo no está considerado como una actividad de trabajo, sino como una actividad formativa. Lo que hay que considerar, por ejemplo, que en estos huertos estudiantiles, en primer lugar, esté supervisado por un maestro, por un padre de familia, por un cuidador. En segundo lugar, esta actividad debe de tener una opción de aprendizaje, es decir, vamos a enseñar a los niños cómo vamos a revisar las horas en que estos niños pueden hacer estas actividades, por ejemplo, y vamos a revisar las edades en que estos niños pueden hacer estas actividades también. Pero no está de más decirlo que en muchas ocasiones los docentes pueden desconocer la legislación, ¿verdad? Y pueden de alguna manera pues saltarse estos criterios que ya la legislación nos la da a nosotros y podríamos ver entonces trabajo infantil, pero bajo las condiciones y las situaciones que yo acabo de mencionar, si eso no está ocurriendo, por ejemplo, entonces no lo podemos considerar como trabajo infantil. Incluso yo me atrevo a decir que las acciones que se realizan dentro del centro educativo como un espacio o un entorno protector de la niñez, lo que busca es más un tema de aprendizaje en los niños y niñas para que aprendan pues a cultivar, a cuidar las plantas, por ejemplo, pero bajo siempre la supervisión de un adulto. Generalmente eso es lo que ocurre, ¿verdad?, en los centros educativos. Muy bien, si miramos acá las principales causas y consecuencias del trabajo infantil, podemos ver que estas son variadas. Aquí en esta presentación, pues yo estoy hablando de tres, ¿verdad?, que podría considerar que son como las principales situaciones o causas que puede generar el trabajo infantil, pero estas podrían ser mucho más que estas. En primer lugar, tenemos los patrones culturales. Y hablemos, por ejemplo, del tema del café. Es cultural o es culturalmente visto en las zonas que son cafetaleras que los niños y niñas vayan a trabajar con sus padres y madres de familia. Incluso es una actividad que realiza toda la familia. Toda la familia desde a buena hora de la mañana, aprovechando que los niños están en sus vacaciones, se los llevan a cortar café y este tema se vuelve cultural. Y estos niños que en su momento eran niños de 8, 9, 10 años, 11 años, son expuestos desde pequeñas edades a esta situación de trabajo infantil. Cuando estos niños y niñas sean ya personas adultas, construyan sus propios hogares, vuelven a repetir este patrón. Porque a ellos los llevaron, ellos también llevan a sus hijos, llevan a los nietos, y esto se vuelve un círculo tremendo, ¿verdad? Y vamos a encontrar entonces que esos patrones culturales realmente
afectan y que son vistos como una causa de que existe trabajo infantil. Otra cosa, si este niño no va a trabajar y ayudarme, se vuelve haragán. Esos son patrones culturales arraigados que podemos tener nosotros, que dice, es que si no va a trabajar, se nos queda haragán, por ejemplo. Patrones culturales que están, de alguna manera, promocionando el trabajo infantil a nivel de las comunidades. Pero también tenemos las desigualdades de oportunidades. Y es que cuando hablamos de desigualdades de oportunidades, vemos también que hay situaciones de la sociedad que permiten o posibilitan que los niños y niñas hagan actividades, por ejemplo, relacionadas con el trabajo infantil. Y la siguiente, por ejemplo, que es la demanda de trabajo infantil, tiene que ver mucho, por ejemplo, con un fenómeno que está afectando a Honduras. Bueno, no solo a Honduras, sino que a muchos países de Latinoamérica principalmente, que tiene que ver con la migración. Familias enteras están migrando, por ejemplo, con sus jóvenes que están generalmente pues migrando hacia otros países, principalmente a la zona norte. Y esto de alguna manera genera un déficit en la oferta de mano de obra dentro del sector agrícola, por ejemplo. Entonces, como no tenemos jóvenes, entendiéndose a una persona joven de los 18 a los 30 años, se ven obligados a utilizar niños y niñas de las comunidades que están quedando para que puedan realizar algún tipo de trabajo. Entonces, esa demanda de trabajo que hay en el sector agrícola, esa falta de mano de obra a causa de la migración, de alguna manera, pues también está promocionando que exista mano de obra infantil en el rubro principalmente agrícola. Y por último, la pobreza. Creo que el factor pobreza está ocasionando en nuestros países que todos los miembros de la casa deban de trabajar y generar algún tipo de recurso económico para la sobrevivencia de la familia. Entonces, ya no es suficiente solo con que el padre trabaje o con que anteriormente, pues, si se recuerdan, solo el padre generaba, por ejemplo, recurso económico. Pero en la actualidad vemos que está la madre también involucrada en las acciones de trabajo. Es decir, está trabajando tanto el padre como la madre y hay dos entradas de dinero al hogar, ¿verdad? Y eso pues es porque hay una demanda tremenda, por ejemplo, en la subida de la canasta básica. Pero ya vemos que no es suficiente solo eso, sino que también los niños y niñas que tengan oportunidades de trabajar y de generar recursos, entonces están asumiendo una responsabilidad que no le corresponde. Porque la responsabilidad siempre debe ser de los padres y de las madres poder generar a sus hijos e hijas las condiciones adecuadas para vivir. Pero las situaciones de pobreza, por múltiples factores, están de alguna manera permitiendo que los niños y niñas estén trabajando para generar recursos a nivel de la comunidad. Entonces, la idea no es que los niños trabajen, pero las situaciones de pobreza están, pues, de alguna manera empujando para que esto suceda. Entonces, esta es parte de las causas y por eso el tema de trabajo infantil no lo vamos a abordar y erradicar de manera rápida, sino que aquí es un trabajo conjunto, es un trabajo en asocio, es un trabajo vinculado con el gobierno, por ejemplo, para generar mayor fuentes de empleo, para generar mayor fuentes de ingresos para los padres y madres de familia, que estos no se vean obligados a llevar a sus hijos a los trabajos. Pero la situación no es lo que está ocasionando, sino más bien las consecuencias que este trabajo infantil está provocando en los niños y niñas. Y, por ejemplo, tenemos el limitado acceso a la educación. Niños y niñas que se encuentran en actividades, por ejemplo, laborales, no están asistiendo a la escuela. Y si lo están asistiendo, no están rindiendo. ¿Ya? Entonces, porque están cansados, porque están agobiados, etcétera. Entonces, de alguna manera, esto está imposibilitando que los niños accedan a la educación. Existe una exposición al riesgo. Estos niños y niñas que están trabajando tienen riesgo de fracturas, de heridas, de abusos, de acosos, de explotación de todo tipo. Entonces, hay una exposición tremenda también, y eso es parte de las consecuencias. Hay una vulneración de los derechos de los niños y de las niñas, y eso es evidente, y hay un futuro incierto para ellos, porque los niños y niñas que no tienen acceso a la educación, al final se convierte en un círculo vicioso que no pueden romper. Bueno, yo no pude estudiar porque tenía que trabajar, pero ¿qué le estoy ofreciendo a mi hijo? ¿Qué le voy a ofrecer a mi hijo? Probablemente mi hijo o mi hija también se vea muy adelante en la necesidad de poder trabajar para poder suplir las necesidades de este hogar que yo como padre o madre no estoy siendo capaz de poderla sostener, porque en su momento tuve limitado acceso a la educación y eso no me permitió
tener mejores condiciones de futuro. Entonces, como verán ustedes, aquí pues existe una correlación de estos factores. Si le damos a la siguiente lámina, vamos a encontrar entonces que dentro de estos factores que tienen que ver con el trabajo infantil y esas causas y de las consecuencias, vamos a hablar que hay aspectos, por ejemplo, de las causas que no van a ser fáciles de abordar, porque ya son algunos de estas causas tienen que ver con situaciones estructurales de país, que implican un cambio de modelo, que implican un cambio de paradigma, que implican un reenfoque de los programas y de proyectos que tanto el gobierno como las ONGs y otras agencias de cooperación de repente deben de enfocar los recursos hacia este tema. Y por ejemplo, la oportunidad que hoy el Plan Nescafé, que está haciendo a través de USAID, de Fundación Conducafé, de Sweet Contact, de Nestlé, están dando esta oportunidad para que los jóvenes puedan tener estos conocimientos relacionados al trabajo infantil y poder mejorar de alguna u otra forma pues las condiciones de los niños y niñas a futuro de su comunidad, incluso de sus hijos o de sus hijas, porque de alguna manera el padre o madre de familia no quiere que su hijo esté trabajando, pero la situación es tan apremiante que, bueno, no le queda de otra que mandarlo a hacer. Sin embargo, debemos de estar conscientes que cada vez que un niño o una niña se encuentra en una situación de trabajo infantil, es una situación perjudicial para la vida del niño o la niña a largo o al corto plazo, como nosotros lo queramos ver. Muy bien, hasta aquí me quedo con los contenidos. En resumen, ¿qué hemos aprendido? Bueno, que un niño o una niña es toda persona menor de 18 años, según la Organización Internacional del Trabajo, también según la UNICEF, que nos lo dicta esto, ¿verdad? En la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas y en el Convenio 182 de las peores formas de trabajo infantil. También hemos aprendido que el trabajo infantil, pues, está en el rubro del café, dentro de ese 70% que existe de trabajo infantil en el sector agrícola y que es algo, pues, que debemos de abordar de manera conjunta. Que hay una estadística de trabajo infantil en el mundo, pero también en Honduras, por ejemplo, ¿verdad? Que nos invita a poder generar mejores estrategias, a poder tomar decisiones con esos datos y a poder realizar acciones a nivel de campo que realmente puedan contribuir al bienestar de los niños y de las niñas. También conocimos las definiciones del trabajo infantil según estas causas y según estas consecuencias que pueden provocar, que es el trabajo forzoso, que son todas aquellas actividades que los niños y niñas realizan en contra de su voluntad, que las peores formas de trabajo infantil son todas aquellas como trata, como esclavitud, como situaciones parecidas a la esclavitud también, la situación de siervo. Estas condiciones, ¿verdad? Son como las peores situaciones en las que los niños y niñas se pueden ver involucrados. Por ejemplo, en temas de prostitución, de material pornográfico. Esas son situaciones en las que los niños y niñas se pueden ver involucrados y son considerados como trabajo infantil. También vimos que hay trabajo peligroso, ya sea este por su naturaleza o por su condición, que hay algún tipo de trabajo que va a ser peligroso por su naturaleza, porque ya lo es, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay otro que va a ser por la condición en la que éste se pueda desarrollar. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con los contenidos del día de hoy. Voy a dar un espacio, Kevin, si le parece bien, para poder pues, responder algunas preguntas que pudieran existir y posteriormente pues hacer el ejercicio de aprendizaje final. Muy bien, entonces, la primera pregunta, ¿verdad? Que tenemos como este ejercicio de aprendizaje y posteriormente a esto, pues voy a dar un espacio que por si hubiera alguna participación, alguna consulta, pues que queden estos minutos para poderlo abordar. Una persona menor de 18 años es considerada. Adelante, Kevin. Como tal, es un comentario o una aclaración, Emerson, sobre todo porque hay una pregunta. Ahora se dice que trabajo infantil a menores de 18 años. Ahora conozco jóvenes que para poder estudiar, sacar su ciclo común y el bachillerato trabajan y estudian. Y en esos casos, ¿cómo se puede decir? Nos dice uno de los participantes, para que más o menos recabemos o aclaremos de las horas que puede trabajar un joven de acuerdo a la edad que él va teniendo, Emerson. Sí, de acuerdo. Bueno, en primer lugar, si es una persona menor de 18 años y está haciendo una actividad, dependiendo del tipo de trabajo y aquí principalmente de la cantidad de horas que esta persona esté trabajando, por ejemplo, si es una persona que tiene entre los 16 y los 17 años, ¿verdad? Ya vimos por acá que
Si trabaja más de 6 horas, va a ser considerada como trabajo infantil. Si realiza esta jornada durante la noche, va a ser considerada como trabajo infantil. Si esta situación le está ocasionando o le puede ocasionar a futuro una situación de riesgo, de peligro, o va a tener un impacto en su desarrollo físico o emocional, es una situación de trabajo infantil. Si lo está haciendo en un contexto que pone en riesgo su salud, su integridad y que puede existir vulneración de derechos, es trabajo infantil. Entonces, bajo esas características, pues podemos considerar, bueno, este joven tiene esto, lo otro que se mencionó, estas características justamente yo acabo de dar, entonces podemos catalogar que es trabajo infantil. Sin embargo, muchos de nuestros jóvenes están trabajando justamente por lo que hablábamos, causas como la pobreza, por ejemplo, que están arrastrando, que un padre le diga, mira, si querés estudiar, tenés que trabajar. Entonces, aunque este joven estudie y trabaje a la vez, y de alguna manera, pues esto esté ocasionando que estén irrumpiendo en esos criterios que hemos dado, va a ser considerado como trabajo infantil, ¿verdad? Según la legislación nacional. Las condiciones en las que pueda darse este trabajo, este tipo de acciones, pues van a determinar si lo es o no lo es. Pero lo más importante acá es saber que los jóvenes pueden hacer este tipo de trabajo siempre y cuando esté siendo supervisado, esté siendo revisado y que esto no implique una situación de peligro para su vida y para su bienestar y sobre todo que no esté interfiriendo en su sistema educativo. No sé si existe alguna otra pregunta por acá, Kevin. Bueno, más que todo son como comentarios. Emerson, como dice, hablan de la situación de por falta de mano de obra en el mismo rubro de café que los niños tienen que cortar, siempre y cuando de qué manera lo pueden hacer como tal. Es como bajo la supervisión de los mismos padres o en la misma ayuda como en la recolección familiar. Son algunos de los comentarios positivos que se van viendo Sí. a lo largo del chat. De Pero acuerdo, sí, y bueno, aquí hay una situación muy importante. Aunque tengamos una situación de pobreza premiante, una falta de mano de obra, por ejemplo, dentro de la comunidad, dentro del sector agrícola, cafetalero, no vamos a obviar que si estos niños están haciendo unas actividades que de alguna manera irrumpen en estas características que hemos visto, van a ser consideradas siempre como trabajo infantil. Pero aquí la decisión es del padre o de la madre si de alguna manera pues permite que exista trabajo infantil en su niño o en su niña. Por ejemplo, un padre de familia que tiene su finca de café, por ejemplo, perfectamente puede llevar a su hijo mayor de 14 años de edad a realizar actividades de corte de café. Pero ¿qué pasa con un niño que tiene 11 años, que está cargando 30 o 40 libras de café, por ejemplo, en su espalda? Que tiene que hacerlo. Eso puede tener una implicación a largo plazo, por ejemplo. ¿Qué pasa si llevan a una niña de 12 años y es abusada en una finca de café? Esa es una responsabilidad tremenda que va a tener el padre y madre de familia. Y esas son las consecuencias que podemos tener nosotros si irrumpimos. ¿Qué pasa si este niño o esta niña en ese corte de café se fractura? Al final la familia va a tener que invertir recursos económicos para recobrar la salud de ese niño o esa niña y lo que pudo haber ganado en una temporada de cosecha de café se le fue en una recuperación, por ejemplo. Entonces, esas son las situaciones que realmente debe de valorar el padre o madre de familia antes de llevar a su hijo o a sus hijas a una situación de trabajo infantil. ¿Y cuántas parejas, por ejemplo, en las fincas de café, niñas de 14, 15 años, han encontrado pareja, digamos, emocional en una finca de café y se han ido, por ejemplo, y regresan a los 5 o 6 meses embarazadas y lo que tenemos ahora en el hogar son madres solteras, ya niñas criando a niños, por ejemplo, y madres solteras. Desde ahí ya hay una situación tremenda, ¿verdad? Que pues obviamente necesita ser abordada. Entonces, no perdamos de vista, ¿verdad? Que aunque la situación esté tremenda, aunque exista falta de mano de obra laboral dentro del sector, si nosotros estamos permitiendo niños y niñas en las fincas de café, en los diferentes rubros, por ejemplo, siempre va a ser trabajo infantil. Si no cuidamos los diferentes criterios que hemos visto el día de hoy, y esto puede ser perfectamente penalizado, ¿verdad? Por nuestras autoridades, porque ya existe una legislación para poder normar esta situación. muchas gracias, Emerson, como tal, por la exposición del día de hoy y lo vamos a dejar con los compañeros de la fundación. O si tiene algo más que agregar, pues aquí está el espacio. Solamente agradecer el espacio, Kevin, y bueno, decirle a los jóvenes que
aprovechen estas oportunidades, ¿verdad? Que está dando todo este conjunto para poder llevar estos conocimientos que les van a ser pues, de mucha utilidad en el futuro como jóvenes caficultores. Y bueno, pues, buenas noches a cada uno de ustedes. Buenas noches, Emerson. Excelente, excelente, Emerson. Agradecemos mucho la clase de hoy. Creo que hablo también a criterio personal. A veces teníamos muchas dudas de cómo considerarse trabajo infantil, ¿verdad? Y creo que ha quedado claro en en esta exposición. Así que agradecemos mucho compartir esos conocimientos con cada uno de nosotros y todos los jóvenes caficultores. Buen momento oportuno para también recordarles a cada uno de ustedes que no olviden registrar su asistencia, ¿verdad? Nuestro equipo, pues ahí por el chat ha estado mandando el enlace para que podamos registrar la asistencia. Recordemos que es muy importante registrarla. Igual, ¿verdad? Invitarles para el día de mañana nuevamente una clase con un tema interesante que es creando espacios seguros para niños y niñas. Así que les invitamos a todos que mañana en punto de las 6 de la tarde hora hondureña podamos conectarnos para la próxima clase. Si no hay más, les deseamos muy buenas noches a todos.